programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela, analfabetismo funcional amenaza la comprensión de ciudadanos. Eso lo llaman analfabetismo funcional. ¿Funcional por qué? Porque las capacidades elementales y las habilidades elementales que tú tienes para vivir en una sociedad, para desenvolverte, para leer las instrucciones de una medicina, son cosas que no las puedes hacer comúnmente. Programas de enseñanza parecen no favorecer sistema educativo formal venezolano. Si ya se saldó esa deuda, ¿por qué todavía sigue existiendo niños analfabetas o niños excluidos de los entornos escolares? Entonces eso quiere decir, bueno, que mientras se incorporaba ese conjunto de gente que estaba rezagada, dejaste de atender lo que tienes que atender. Analfabetismo aumenta en el país. De primaria tenemos 280.000, más o menos casi 300.000 muchachos que no están en la escuela que deberían de estar. Un país que tuvo superávit en eso. Moral y luces. Recurso humano poco calificado afecta desarrollo productivo del país. Eso implica que si tenemos esa alta proporción de juventud fuera del sistema educativo, lo que va a traer a la larga es que estas personas van a estar poco capacitadas como recurso humano, ¿verdad? Viéndolos en términos de oferta laboral para desarrollar actividades productivas en el país. Educación técnica y capacitación en oficios, materia de arrastre para el futuro de Venezuela. Porque si no sabes tu trabajo, no puedes ejercerlo. Tienes que aprender, un médico sabe operar, nosotros sabemos reparar los vehículos. Capacitación y trabajo. Amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 100% Venezuela. Les recordamos que como siempre pueden hacernos llegar sus mensajes por el correo electrónico 100%@televen.com o por nuestro sistema de mensajería de texto enviándonos sus comentarios al número 949, recuerden, con su nombre y apellido, seguido por su mensaje. También nos pueden seguir en Twitter a través de @100porvenezuela o por el fanpage de Televen en Facebook. Hoy iniciamos con un reportaje que aborda el tema del analfabetismo en el país, sus causas y consecuencias. Y es que según el censo del año 2011, en Venezuela la tasa de analfabetismo está en 4,9% de un total de la población para ese año de casi 29 millones de habitantes. Pero también tratamos el llamado analfabetismo funcional, es decir, aquel que padecen personas que a pesar de saber leer y escribir, no comprenden la información. Veamos. Por respeto a su dignidad, omitimos su nombre verdadero. Esta señora lee pero no comprende. Sabe unir las sílabas pero no es capaz de entender lo que lee. Igual que ella, millones de venezolanos no tienen la capacidad cognitiva para interpretar y formarse un criterio. Ella puede ser objeto de manipulación. No conoce sus derechos y deberes ciudadanos. Ella, a pesar de saber lo más básico de la lectura, así como sumar y restar, es vulnerable a ser víctima de su propia ignorancia en aspectos de salud, economía y hasta para elegir a sus autoridades. Moral y luces. Del 52% de ciudadanos que habían en el país en 1959 sin saber leer y escribir, pasamos en el año 2001 a 7,6%. Datos que según las autoridades llegaron a 1% luego de la aplicación de un programa de alfabetización entre el año 2003 al 2005, lo que llevó a Venezuela, según la UNESCO, a declararlo territorio libre de analfabetismo. Sin embargo, a 6 años, según las autoridades, de haber bajado esa cifra a 1%, en el último censo de 2011 la cifra se incrementó a 4,9%. Es decir, 1.418.358 ciudadanos no sabían leer y escribir en Venezuela. Dato que corrobora lo señalado por especialistas, quienes afirman que entre el año 2001 al 2011 solo aprendieron a leer y escribir 158.083 personas, lo que dista mucho de la proclamada consigna Venezuela libre de analfabetismo. El censo del 2011 confirma la información que era UNESCO, que ciertamente aquí en Venezuela lo que hemos bajado más o menos 2 puntos, cosa que es muy buena, que hay que reconocerle al gobierno, hay que reconocerle a todo el mundo.
bien bueno, que se ha bajado el alfabetismo. 2 puntos porcentuales. Pero nada que llegar al 0%. Los expertos se preguntan qué pasó con el milagro educativo. ¿Por qué luego de supuestamente haberse erradicado el analfabetismo en el país, ahora superamos la media establecida por la UNESCO? ¿En qué falló el sistema educativo alterno? Si ya se saldó esa deuda, ¿por qué todavía sigue existiendo niños analfabetas o niños excluidos de los entornos escolares? Eso quiere decir, bueno, que mientras se incorporaba ese conjunto de gente que estaba rezagada, dejaste de atender lo que tienes que atender. De primaria tenemos 280.000, más o menos casi 300.000 muchachos que no están en la escuela que deberían de estar. Un país que tuvo superávit en eso. ¿Cuántos muchachos están fuera del sistema escolar? La contabilidad que me da a mí con los resultados con el censo 2001, y eso me da más o menos 300.000 niños de primaria. Un poco producto de las políticas, la permisividad con las invasiones, por ejemplo, las tomas de tierra, por ejemplo. Esa es una fuente tremenda, porque la gente se asienta con niños, no se defiende con chopo, se defiende con una mujer barrigona y con muchachos. El analfabetismo es más típico en las zonas rurales por la falta de suficientes escuelas, por las inasistencias de los docentes, debido a lo intrincado y la falta de transporte público para llegar a los planteles educativos. Pero en los últimos años esa tendencia ha cambiado. Los alfabetizados no salen del cielo, o el imperialismo que nos lo siembra, o el gobierno colombiano que nos tira un poco analfabeto. No es así. Ese es el analfabetismo. Eso no saben nada, esos muchachos, lo que se llama la exclusión escolar. Pero ¿dónde están los analfabetos? En las invasiones, en los refugios. Porque cuando tú te alejas de la escuela, es muy difícil, porque la escuela es fregada. Los expertos señalan que algunos programas estadales, como el de alfabetización desde el año 2003, tienen más éxito desde el punto de vista propagandístico. Generan un impacto, pero solo visual. Ha disminuido, por lo menos lo veo sinceramente, con eso que ha planteado el gobierno, las misiones, ha disminuido, se ha disminuido. De acuerdo a los números que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2001 había 1.576.441 analfabetas. Si a ese número le restamos el 1.418.358 de analfabetas que determinó el censo del año 2011, en una década solo se alfabetizaron 158.083 personas. Más que un éxito pedagógico, fue un éxito del convencimiento de que en Venezuela hay un milagro educativo. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística, también recogidas en el censo 2011 y que fueron aportadas por el coordinador de la memoria educativa de Venezuela, hasta ese año 16.080.538 venezolanos de todas las edades no asistían a centros de educación formales, es decir, el 66,17% de la población en Venezuela no está escolarizada. Lo que se llama la exclusión escolar, de primaria tenemos 280.000, más o menos casi 300.000 muchachos que no están en la escuela que deberían de estar. Un país que tuvo superávit en eso. Lo que uno observa cuando analiza la memoria y cuenta del Ministerio de Educación es si bien es cierto que hay un aumento de la población juvenil, hay una disminución de la escolarización en esas edades. ¿Eso qué te genera? Bueno, una exclusión de los adolescentes, sobre todo los estratos B, C y D de la población, que no están en el liceo, que es donde deberían estar. Porque eso es una de las características que han tenido las misiones en realidad, que han morido las instituciones. Del 2003 para acá, todos los indicadores se enteraron, empezaron hacia la baja. Básica empezó hacia la baja, se detuvo el crecimiento preescolar. No se detuvo totalmente, porque el preescolar ha sido el primer movimiento. Desapareció el CENIFA, desapareció esas cosas que hicieron para los hogares de cuidado diario, para sustituir a los hogares de cuidado diario. O sea, aquí lo que hubo fue en realidad, con la idea de las misiones, lo que ocurrió fue, digamos, vamos a llamarlo así, el abandono pues, del sistema escolar regular, el sistema de escuela. En la próxima parte, personas con escasa escolaridad encuentran múltiples obstáculos para desarrollarse dentro de la sociedad. Porque una persona de 14 años que no sabe leer y escribir es una persona que está vetada para trabajar, que está inhabilitada para seguir estudiando. Y más adelante, recurso humano poco calificado pone cuesta arriba el crecimiento de la nación.
Siento que tenemos que nosotros como país seguir fortaleciendo políticas educativas que nos ayuden a fomentar la capacitación laboral. ¿Y tú qué dices? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 1. Escuche y aprenda. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Pienso que forma parte de la naturaleza del ser humano ser libre. La dignidad, bueno, la dignidad es el valor que el ser humano se debe tener y pienso que todos los seres humanos valemos. Y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenecen. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Ya venimos.